No sé si habrá 7, 6 sí. Y el de la semana que viene os va a sorprender, quizás os han sorprendido todos, no sé. Pero he recibido bastantes comentarios, yo no predico para que me den comentarios, ni hablar, pero he notado que esta serie sobre el Espíritu Santo ha tocado mucho, a muchos, lo he escuchado, que a muchos os ha sido de bendición y de instrucción y gloria a Dios por eso. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo edificador. Hay una obra más grande que el muro de China, o la muralla, la gran muralla de China, mucho más grande que los rascacielos de Manhattan, mucho más grande que la red de autopistas de Estados Unidos o de Alemania, mucho más grande que la red de trenes de Francia o de China, muchísimo más grande que los imperios malos, digamos más malos, más buenos que hayan habido, incluso el imperio romano. Hay una obra muchísimo más grande, casi infinitamente más grande que todos estos grandes proyectos humanos. ¿Y sabéis cuál es? Es la iglesia de Cristo que desde el primer siglo alguien está construyendo. Alguien está edificando la iglesia que hoy día se reúne por todo el mundo, en no sé cuántos países, imposible de saber cuántas congregaciones, donde se predica el Evangelio de Cristo. Algunas son pequeñitas de 10 personas, igual en una casa. Algunos igual habéis estado en una como esa. Nuestra iglesia hace 25 años se reunía en nuestro piso, con Noemí, conmigo, nuestros 4 hijos y 3 o 4 gatitos más. Y estábamos en nuestra sala, en Cegama. No quedó ahí, en la soberanía y la sabiduría de Dios, pues es la que es ahora. En muchos lugares del mundo las iglesias son pequeñitas porque son pequeñas poblaciones. El tamaño de la iglesia da absolutamente igual, en realidad. Eso lo decide el Señor. Pero esta obra que a lo largo de los 20 siglos que llevamos ha ido creciendo, expandiendo, no creáis que está así, sin organización, que nadie lo guía, nadie lo controla, no sabe no, sí hay alguien que lo sabe muy bien. Alguien que lleva muy bien la obra. Y sabemos quién es. La iglesia de Cristo la edifica su Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, vuelvo al Padre y mandaré al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver en esta mañana el Espíritu Santo, el edificador. En Mateo 16, 18, el Señor dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor entonces nos va enseñando a través de los evangelios y luego mayormente en el libro de los Hechos, cómo se iba a desarrollar esa obra increíble de establecer la iglesia de Cristo. Y en las epístolas tenemos todo tipo de instrucción. Estoy leyendo un libro ahora que me está dejando alucinado. Es un libro sobre el canon. Y no se refiere a las cámaras de Canon, Se refiere al canon, es la regla, significa varias cosas, pero es la regla, la composición de la Biblia. Los libros canónicos son los 66 libros que Dios nos ha dado en este libro. Tiene 66, no tiene 65 ni 67, tiene 66 libros, está cerrado el canon, y el canon son esos 66 libros que Dios nos ha dado.
la historia de cómo nos ha llegado los 66 libros es tremenda, tremenda historia. Yo lo he estudiado en algunos casos a lo largo de los años en seminario y tal, pero este libro es muy bueno. Ha salido hace poco, tremendísimo libro, porque es un tema muy grande, saber si este libro es del Espíritu Santo o no. En fin, es muy complejo el libro también, pero bueno, está siendo de mucha bendición y a veces pues quiero compartir algunas cosas que he aprendido en ello, porque me ha ayudado a mí mucho en entender el proceso detrás de nuestra Biblia, de nuestro libro de libros. Pero hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es edificador. El libro central para esto realmente es Hechos. Digo central, pero no central. Vamos a hacer el libro de Hechos el centro de nuestro mensaje. Pero antes vamos a coger unos versículos en las epístolas que hablan de ello. Luego vamos a ver unos pasajes en Hechos. Y luego vamos a salir de Hechos otra vez y vamos a ver unos cuantos versículos otra vez en las epístolas sobre este tema. Y espero que no os quedéis ahí liados, sino que sea algo que deje una enseñanza clara en vuestra mente acerca del Espíritu Santo. Entonces, vamos a arrancar. 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo aquí no se refiere al bautismo de agua, que es un mandamiento para los creyentes, pero se refiere a que el Espíritu Santo bautiza a la persona en Cristo y en la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en el tema ahora, en todos los detalles, pero entendiendo que quién es el que bautiza, el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados a un cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Entonces, ya en 1 Corintios, ya una epístola, además una epístola nueva, y vamos a volver a este capítulo, en este pasaje, ya Pablo está diciendo, el que está obrando es el Espíritu Santo. ¿Quién ha edificado nuestra iglesia? ¿O quién está edificando nuestra iglesia? Es el Espíritu Santo, ¿vale? En Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois, fijaros en la última palabra del pasaje, ¿vale? Todo va hacia allí. Es un versículo un poco largo el pasaje, pero vamos hacia esa última palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, muy importante en el canon esa frase, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo está obrando, es el que está, digamos, protagonizando la obra del Señor en esta era que llamamos la era de la iglesia. Bien, volvemos a 1 Corintios 12, pasajes conocidos, pasajes con mucha doctrina que no vamos a estudiar hoy. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En una iglesia, cada persona debería estar sirviendo dirigido por el Espíritu Santo que le ha traído a la iglesia. Algunos ministerios son mucho más obvios, enseñar la escuela dominical, pues ayudar en la cocina, limpiar la iglesia, preparar las cosas para la plataforma, guiar la música, predicar, enseñar o lo que sea. Pero también hay otros servicios muchísimo más, digamos, discretos o menos vistos. Eso sucede siempre. En un teatro, en una presentación teatral, nos acordamos de los protagonistas. Pero ¿qué de los que se ocupan de las luces, que se ocupan de limpiar, que se ocupan de todo lo que hay? ¿Si has entrado alguna vez en un teatro, detrás del telón?
Madre mía, casi hay tanta gente detrás como delante, trabajando. Y en la iglesia es muy parecido. No quiere decir que a cada persona se le va a ver sirviendo, pero tu sonrisa es un servicio a Dios. Tu exhortación y tu conversación con los hermanos, ¿de qué es? ¿Quejándote de lo que ha pasado esta semana o animando y dando gracias a Dios por lo bueno que es, etcétera, etcétera? Servimos de muchas maneras, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nuestro ministerio, sea cual sea, siempre es para el provecho de los demás, para el provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Quién da? El Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Seguiremos en un momento, hablaremos de eso un poco. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién manda? Yo. No. ¿Quién manda? Jason. Tampoco. ¿Quién manda? El Espíritu Santo manda y hace lo que quiere. Temas de lenguas, temas de sanidades y cosas así que no vemos en nuestra iglesia hoy. No voy a entrar en ese tema, pero os daré una respuesta muy sencilla o una explicación muy sencilla, correcta, pero sencilla, y tendremos que movernos porque no es nuestro enfoque en esta mañana. El libro de Corintios, Primera de Corintios, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. El libro de Corintios fue escrito en los primeros momentos de que la iglesia estaba empezando a surgir, a brotar, a crecer, a expandirse. Y en los momentos de Corintios, ellos no tenían el libro de Corintios. Justo les estaba llegando. Y les estaba por llegar todavía un montón más de los libros del Nuevo Testamento. En esas tempranas fechas de la iglesia, habían ministerios que luego no hacían tanta falta por la sencilla razón de que ya teníamos la revelación completa y podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y no necesariamente por otros medios. No quiere decir que el Espíritu Santo no puede usar todavía esas manifestaciones extraordinarias. Sí, las puede hacer y las hará. Pero en general, la iglesia ha recibido el milagro de milagros, que es la Biblia, y en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para servir y para agradar a Dios. En los primeros tiempos necesitaban instrucción, luego esta instrucción, por el hecho de que les estaba llegando la instrucción escrita, y la tenemos ahora 2000 años más tarde, pues ya no hacían falta algunas de esas cosas. El caso hoy no es eso, sino que es el Espíritu Santo, el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esta mañana, sorpresa no era, pero esta mañana la hermana Pilar nos preparó un desayuno ahí que parecía de un hotel, muy bonito, muy bueno. Y gracias a Dios. Y otras hermanas se han apuntado porque quieren ayudar en los desayunos. ¡Qué bien! Las que llevan todos los años haciéndolo muy a menudo, pues están contentas de tener un poco de alivio. ¡Qué bien! Me parece muy bien. Eso es un talento. Me dijo que y estaba hablando con ella, le escuché decir que cuando se casó, el horno no sabía casi ni enchufarlo, ni ponerlo en marcha, ni usarlo. Y el Señor le fue enseñando, fue aprendiendo y tal, y hoy nos ha hecho unos bizcochos deliciosísimos. Dios, si tú eres creyente, si eres obediente al Señor, y estás aquí congregándote y aprendiendo y siendo parte de la iglesia, hasta donde estamos en este momento, si tienes un talento que Dios te ha dado, te lo ha dado para la iglesia y el Espíritu Santo quiere que lo uses. ¿Vale?
no que te lo guardes o que lo uses solamente para ganar dinero. Te lo ha dado para la iglesia y es el Espíritu Santo el que trae. Vale, bien, vamos a seguir porque se nos va a ir el tiempo. Ahora sí que vamos a ir a Hechos rápidamente. Hechos es la historia de los primeros años de la iglesia, no toda, pero la parte elegida por el Espíritu Santo. En el primer capítulo tenemos este pasaje tan conocido, muy memorizado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y además les dijo, no os vayáis de Jerusalén, esperar a que llegue el Espíritu Santo, porque Él es el capitán, Él es el edificador, Él es el que va a construir la iglesia. No te vayas corriendo a atacar al enemigo tú solo, ¿vale? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se te ocurra ir al fin del mundo sin el Espíritu Santo. No vas a durar nada, ¿vale? Más o menos lo que va diciendo en este pasaje. Entonces, les dijo esperar al Espíritu Santo y en el capítulo 2 llega el Espíritu Santo en el gran día de Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué tanta lengua? Porque eran idiomas, porque había judíos de todo el mundo que habían estado en la Pascua. Se habían convertido, se habían quedado para seguir a Cristo y cuál es la voluntad de Dios para mí ahora. Y había de todos idiomas. Hay una lista incluso ahí, que me imagino que no es completa. Es una lista de no sé cuántos diferentes idiomas. Y los discípulos fueron, por el Espíritu Santo, los discípulos pudieron hablar idiomas que no conocían, que nunca habían estudiado. Y bueno, el tema de las lenguas es grande. Pero el Espíritu Santo es el que lo guiaba. El contexto de esta escena, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el contexto es exclusivamente judíos. No hay un vasco ahí. No hay un canadiense, ni un mexicano, boliviano, ecuatoriano. No hay, son todos judíos. Ahí arrancó, primero al judío, pero también al gentil. En el capítulo 10 tenemos la gran historia de Cornelio, un gentil, un centurión. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En este contexto ya no hay judíos, más que el que está hablando ahí mismo. Estos son gentiles, y los fieles de la circuncisión que habían venido, con los que estaban con Pedro eran judíos, pero los demás no, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerda, estamos en los primeros años de la iglesia. Y el Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias para asentar las bases, para poner bien el fundamento sobre el cual va a edificar 2000 años por lo menos de iglesia, por no decir, no sé cuánto más tendrá, cuánto tardará el Señor en venir, no sé. Pero el Espíritu Santo en esa primera, ¿hace falta poner bien un fundamento antes de construir o no? Los que sois constructores lo sabéis muy bien. Y todos hemos visto las evidencias en las noticias de alguna casa mal hecha, o mal construida o con mal fundamento. Entonces el Espíritu Santo está estableciendo la base de la iglesia porque Él es el edificador. De los tres, de la Trinidad, todos están envueltos, todos son parte, pero el Espíritu Santo es el, digamos, llamado el edificador. Hechos, seguimos más adelante en el capítulo 13. Fíjate cómo lo dice, muy claro. Ministrando estos al Señor y ayunando, están en un pueblo que se llama Antioquía. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? No sé, no lo dijo en el Nuevo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento. No lo dijo en Hechos, porque Hechos no estaba escrito. Pero dijo el Espíritu Santo claramente a la iglesia, como nosotros reunida, no sé si serían más que nosotros o menos que nosotros, no sé.
Pero dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién ha llamado a Pablo? Que luego va a ser Pablo. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Hoy es igual. Cuando alguien es llamado a predicar de una manera oficial y abierta a la iglesia o a los hermanos, ¿quién le llama? ¿Quién pone en su corazón el deseo de predicar, el impulso de predicar? Si sale de su propio deseo de, aquí estoy yo, sé hablar, aparte de quién le dio la capacidad de hablar, pero eso no es ni predicador ni es nada, eso es un fanfarrón y como esos hay muchos en el mundo, ¿no? Charlatanes. El predicador de verdad, el maestro de verdad, es el que ha sido llamado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para llamar a personas. Hombres para dirigir la iglesia, pero también mujeres tienen su lugar en enseñanza. Y el Espíritu Santo es el que los llama. Él es el que edifica la iglesia. Más adelante, 2 capítulos más adelante, hay una situación ahí en que los de Jerusalén, pues habían llegado noticias, y ¿qué es esto de que los gentiles también han aceptado a Cristo y tal cual? Y estaban en un poco de alboroto y se reunieron los de la iglesia de Jerusalén para tocar el tema y enviaron una carta, y la carta que enviaron a los gentiles incluía esto: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En ese orden, está bien el orden, ¿verdad? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y la carta lo detallaba. ¿Quién es el que está allí? El protagonista en la iglesia, el Espíritu Santo. Y no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue siendo el que edifica la iglesia del Señor. Luego, el capítulo siguiente, esto lo vimos, si os acordáis, el domingo pasado, cuando estuvimos viendo lo del Espíritu Santo guiador. Pues aquí también nos aplica, porque es importante verlo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. No fue Cristo el que les dijo, aquí no. No, el Señor, ¿dónde estaba? Estaba al lado del Padre. ¿Os acordáis? Justo antes había muerto Esteban. ¿Y quién vio al lado del Padre? Al Señor. El Señor estaba allí. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y el domingo pasado estuvimos viendo a ver qué quiere decir eso, cómo lo prohibió. Y yo pienso que cerró puertas. Quiero ir ahí, pues no hay pasajes. Quiero ir allí, no tengo dinero para eso. Yo qué sé, como el Señor cierra puertas de muchas maneras, ¿no? Entonces, esto es el libro de Hechos. Ahora, vamos a salir de Hechos para ir terminando. Pero quiero todavía seguir con enseñando el protagonismo del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Os acordáis de las 7 iglesias del Apocalipsis, verdad? Todos habéis oído seguramente de las 7 iglesias de Apocalipsis. Fijaros, yo he puesto ahí nada más una pequeña frase de las 7 cartas que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Apocalipsis no es el único, o sea, no es solamente el último libro de la Biblia, ¿vale? No es solamente el último libro de la Biblia, es también el último libro escrito. ¿A qué voy? Los libros de la Biblia no están en orden cronológico, están en orden temático. Pero hay 2 libros
que sí están en lugar cronológico. 2, podríamos decir más, pero 2 por lo menos. Uno es Génesis, el primero, y otro es Apocalipsis, el segundo. En este libro que estoy leyendo del canon, es alucinante ver el contenido de Génesis con el contenido de Apocalipsis y ver cómo son en todos los sentidos perfecta tapa primera y tapa final de la Biblia. Es impresionante. El estudio de lo que hay en Génesis abre el libro de libros y lo que hay en Apocalipsis cierra el libro de libros. Es preciosísimo verlo. El árbol de la vida, el número de 7, el sol amanece en Génesis, el sol, a ver, uso las manos bien, el sol amanece en Génesis y se pone en Apocalipsis. Qué bonito, y hay muchas más cosas así. Dios crea el sol, en Apocalipsis dice, ¿sabes qué? Ya no hay sol, se apaga el sol, no hace falta, porque ya está Cristo ahí, es la luz, ¿no? Y en los libros, entonces, me he desviado un poco, pero os digo que el libro está muy bueno. Y Apocalipsis no es solo el último en nuestra Biblia, pero también es el último escrito. Entonces, las 7 iglesias, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué está el Espíritu Santo hablando a las iglesias? Porque Él es el edificador. Desde el principio, el que edifica es el Espíritu Santo. Siguiente, la iglesia de Esmirna. Noemí y yo tuvimos el privilegio, el regalo que nos dieron de hacer un viaje a ver las 7 iglesias. Las 7 que se mencionan ahí. No se encuentran las iglesias, solo están las ruinas de las ciudades. En algunos casos, ni ruinas de la ciudad quedan apenas. Depende, diferentes son. Esmirna, lo que el Espíritu dice a las iglesias, en la primera he puesto más de lo que he puesto en los siguientes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú no lees la palabra de Dios en tu casa, en tu vida personal, quien quiere que seas, hombre, mujer, joven, adulto, niño, si tú no lees la palabra de Dios, tú, a solas, ¿cómo vas a oír al Espíritu Santo? ¿Cómo te va a guiar el lunes si no le haces ni caso? ¿Y el martes? No le haces caso. ¿El miércoles? Tampoco. ¿El jueves? ¿Viernes? Luego te vienen golpes en la vida y quedas como un flan. Ni pies ni cabeza, estás completamente... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para oír al Espíritu Santo tienes que ir a donde el Espíritu Santo está hablando, porque te lo ha dejado muy claro aquí. El Espíritu habló a Esmirna, el Espíritu a la iglesia de Pérgamo. Ahí sí que hay unas ruinas muy interesantes en un monte, Pérgamo. Luego está la iglesia de Tiatira, también bastantes ruinas allí. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Sardis, también tremenda. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Filadelfia, curiosamente de Filadelfia casi no queda nada. Casi nada queda de todo lo que había ahí. Curioso, son curiosidades. Una buena iglesia en las cartas,
Y finalmente, la iglesia en la Odisea, curiosísimas ruinas en la Odisea, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en Hechos 1:8, el Espíritu Santo espera que llegue, va a llegar. Llegó en el capítulo 2 y al final de la Biblia, o al final de los libros de la iglesia, aparece otra vez el Espíritu Santo hablando. Bien, vamos a terminar con este versículo. Nos suena, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esa cuesta, ¿eh? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a pensar y darle una aplicación muy práctica a este versículo. Como iglesia, como congregación. Cuando entramos por esa puerta, el viernes o el domingo son cuando tenemos los cultos mayormente, ¿no? Cuando alguien entra por esa puerta por primera vez, digamos no es creyente, está buscando o ha venido por curiosidad o yo qué sé. O igual viene un hermano, está alejado de Dios, está viviendo mal, está deprimido, está decaído, está lo que sea. Cuando pasen y entren por esa puerta, ¿sabes lo que debería sentirse en el ambiente aquí? ¿Sabes cómo debería ser el espíritu de este lugar? Deberían entrar y poder decir, aunque no van a saber el versículo, decir, wow, qué amor hay aquí. ¡Qué gozo hay aquí! ¡Qué paz hay aquí! Y paciencia entre los hermanos. Benignidad. ¡Qué bondad se ve! Se nota. Y fe. Esta gente tiene fe. Son mansos. No hay orgullo por todos lados, todos son pavos reales. Como dijo el hermano Miguel, aquí estoy yo. A veces sucede en la iglesia, ¿eh? A veces hay hermanos o hermanas que sí. Empaña, estorba la iglesia esa actitud. Mansedumbre. Templanza. Donde reina el Espíritu Santo, donde hay una iglesia donde el Espíritu Santo es el que realmente gobierna, el que tiene libertad de actuar y libertad de mover entre la congregación, se ve eso, ¿verdad que sí? Es lógico, así debe ser. Así que vamos a terminar y vamos a cantar un corito, ¿vale? Y los que están ahí atrás me van a ayudar porque para que lo podáis ver, lo he puesto en dos imágenes. Tiene que estar un poco despierto ahí Miguel. Entonces, bueno, tengo yo, pero si me ayudas a moverlo de uno a otro, porque son dos, Miguel, porque voy a tocar la guitarra, o voy a intentar tocar la guitarra, y vamos a cantar el fruto del Espíritu. Lo tengo aquí en el... Bueno, no me hace falta, puedo usar eso. Vamos a ver si... Ahí, ¿se puede leer o no? Sí, más o menos. El fruto, está un poco alto, voy a bajarlo un poco.
Esto lo escribió bueno, la letra es bíblica, más o menos, pero la música la puso mi suegro. No, mejor no, porque eso nos va a marear. Mejor déjalo ahí, ¿bien? Entonces, lo voy a cantar una vez, si lo sabes, es que hay dos versiones, y esta es la nueva, la que está escrita. Entonces, vamos a ver, yo también voy a ver si lo canto bien, ¿vale? Va así. El fruto del Espíritu.